Y un tema que está en la agenda nacional y muchas veces internacional es precisamente el feminicidio. Tenemos en el estudio a Paco Abundis, Paco, director de Parametría, pues para hablar precisamente de este reflejo, que cómo está impactando a la sociedad mexicana. Muy buenos días, Paco, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Omar, Pati. Pues lamentablemente es un tema que pues no estaba preparado para esta ocasión, para estos días, pero es parte de la agenda. Digo, es tan presente y tan relevante que lo medimos, ¿no? Ya como parte de la agenda de investigación, y pues lamentamos que esta sea la razón por la cual lo estamos trayendo el día de hoy. Si vamos a un primer gráfico, que es un mapa que expone básicamente cómo está la concentración de estos lamentables eventos de los feminicidios. Es un mapa, una recopilación de Frida Guerrera, que es básicamente, si ven esos puntos rosas, hablan mucho de la concentración que tenemos en el país, pero ciertamente de el nivel de frecuencia o la incidencia que va más allá de la Ciudad de México. Si vemos el estado de Veracruz, el estado de Puebla, menos al norte del país, digamos, en este mapa podríamos decir que Nuevo León, por ejemplo, tiene solamente, otra vez de manera visual, tiene menos incidencia de lo que representa su población, o probablemente Jalisco. Pero creo que este mapa sí nos da una idea de en dónde estamos teniendo este tipo de problemas con mayor frecuencia, simplemente por hablar de una distribución regional de manera gráfica. Tenemos un comparado, como les decía, que ya pues de este problema que venimos siguiendo desde agosto del 13, como verán en el siguiente gráfico. Es decir, hace pues ya 4 años, ¿no? Ya es un tema que estaba en la prensa, que ya en todo diagnóstico social se considera un tema de relevancia. Me podría decir que es un feminicidio. En la definición más sencilla, el asesinato de mujeres, hombres, asesinato, perdón, de mujeres, hombres que asesinan mujeres. 42% en agosto del 13, 49% en mayo del 17. Es decir, queda digamos, el término intuitivamente le queda claro a la población. Y en mayo del 17 se abrió otra categoría que representa el 8%. Esta es una pregunta abierta, donde el investigador simplemente acumula las respuestas y las convierte en frecuencia. Y el 8% es el abuso, maltrato, ataque físico y mental u odio hacia la mujer. Es decir, aquí ya vemos como otra, en mayo del 17, a partir de la discusión pública, ya tiene otra acepción la idea de lo que es, o el concepto de feminicidio. Un dato que me llamó la atención desde la primera vez que lo medimos son los 2 PAIs que están en el siguiente gráfico, que es nuestro nivel de conciencia de lo que somos como sociedad y digamos, de una conciencia que tenemos, pero que al parecer no hemos encontrado un mecanismo de solución o de respuesta. ¿Usted considera que México es un país machista? En octubre del 16, 2 de cada 3 mexicanos, otra vez a nivel nacional, mayores de 18 años, adultos, 62% nos dijo que sí. Y aumenta en esta medición de mayo del 17 a 75%. Desde la primera vez que yo vi este dato, la vez que me sorprendió. Sí. ¿Tendrá en este dato algo que ver las campañas cada vez más fuertes por parte de muchas instituciones, el saber de casos de muertes a través de las redes sociales, Paco? En parte, yo creo que pasa como con otros diagnósticos o problemas sociales que tenemos, que hasta que no le ponemos nombre no nos damos cuenta que es un problema. Pasa con la violencia intrafamiliar, pasa con el bullying, pasa, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso del bullying, si ustedes le preguntan a un niño si es sujeto de bullying, su respuesta en automático va a decir, no, yo no. Ok, pero te han hecho, no sé, una cantidad de términos que aprendimos en el estudio,
calzón chino, banquito, te ponen apodos, has llorado, porque y cuando son como indicadores que cuando haces cuando revisas esa lista y ves que todas son positivas, dices, no, esto se llama bullying, ¿no? Claro. Es decir, pero él conceptualmente te dice que no. Claro. Entonces, lo mismo con violencia intrafamiliar, hay muchos problemas sociales que la gente simplemente lo toma de manera natural, pero hasta que no se le pone nombre y hasta que alguien dice, oye, no es normal que te pongan apodos, no es normal que, en fin, una serie de indicadores que podrán aplicar también para este tipo de situaciones, la ciudadanía, ¿no? o de pronto un adulto no se da cuenta que ese es un problema y simplemente porque así es su entorno, cree que es algo normal, ¿no? Sí, hay una normalización de la violencia, ¿no? Porque eso nos comentaba ayer el director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, que precisamente esa normalización te pone una especie de velo ante lo que realmente se considera un acto de violencia, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces estas campañas de comunicación a las que te refieres simplemente te hace cobrar conciencia de, oye, lo que te está pasando no es normal. Sí, claro, y eso tiene un nombre, ¿no? En el siguiente gráfico me iría más con la respuesta de mayo del 17 porque me parece que fue mejor planteada como categoría, ¿no? O digamos las respuestas son más claras. Por lo que usted ha visto o escuchado, ¿cuáles son las razones o motivos por los que se maltrata, viola y o asesina mujeres? Si digamos las categorías de agosto del 13 no fueron muy útiles, yo me centraré en las de mayo del 17. Por venganza, celos, 86%, por la delincuencia organizada, 84%, por la inseguridad del país, 79%, por odio, desprecio, 76%. Es esa, gracias. Porque son débiles, 63%, por provocación de las mismas mujeres. Esta respuesta, perdón, es pues es terrorífica. Por provocación de las mismas mujeres, 54%. Claro. Porque no tienen derechos, 44%, porque son menos inteligentes y capaces, 25%. No, es una cosa impresionante. Deprimentes. Digo, creo que sí. Retrógradas. Sí refleja mucho de qué país tenemos, ¿no? No, un país profundamente machista. Por fortuna cada vez se toma más conciencia sobre este terrible problema, ¿no? Que además tiene muchas aristas. Tal vez por eso sea tan difícil poder pensar algún día en erradicar este machismo, ¿no? Y se convierte también en un, no sé cómo ponerlo, en un tema de empatía, ¿no? Que sucede con muchos otros temas como temas de discriminación. Claro. Si eres, digamos, cuando no somos capaces de ponernos en la situación del otro, cuando no concebimos que tenemos hermanas, madres, hijas, como que nos desvinculamos de esa parte más humana, es cuando creo que observamos este tipo de, y como dices, ¿no? A veces tienen que pasar casos como el de Mara, precisamente para que se vuelva a la palestra mediática a analizar todo esto, cuando es un caso mediático, pero eso no quiere decir que estén pasando casos sistemáticamente en toda la sociedad, ¿no? Pues finalmente los últimos dos gráficos, Omar, es quién cree que es el principal responsable, que también tiene, en fin, claroscuros estas respuestas que tenemos desde agosto del 13. ¿Quién cree que es el principal responsable de que en México haya mujeres que sufran de violencia, las propias mujeres, la sociedad o el gobierno? Vean la concentración de la primera categoría, que también es como para escalofríos. Las propias mujeres, 18% en agosto del 13, 27% en octubre del 16, 20% en mayo del 17. Por lo menos 1 de cada 5, y aquí habría que hacer una división por género, pero por lo menos 1 de cada 5 adultos en este país cree que son las propias mujeres. Habrá que recordar lo que declaró el rector de esta universidad poblana, ¿no? Que dijo, ¿no? Mara había bebido, estaba pasando la noche en antro, ¿no? Sí, las causales, ¿no? Sí, la justificación de la violencia, claro. La sociedad, nuevamente regreso al gráfico, en octubre del 16 creo que es la que nos genera más optimismo, porque en agosto del 13 fue 37%, en octubre del 16 49% y en mayo 38%. Y finalmente el gobierno
36% en agosto del 13, 21% en octubre del 16 y 34% en mayo del 17. Finalmente, lo que estamos viendo en pantalla es el último gráfico. ¿Usted considera que la violencia que se vive en el país afecta más a los hombres o a las mujeres? A los hombres 9%, ambos, que también me parece una respuesta esperanzadora, ¿no? Y bueno, obviamente a las mujeres 52%. Creo que esto lamentablemente nos refleja un componente de este país, un porcentaje de gente que estaría compartiendo la opinión con este, ¿cómo le llamamos? Rector de esta Universidad de Puebla. No sé, porque con esa opinión es... Y fíjate, te pones a pensar una gente que se supone tiene un nivel educativo, ¿no? Que es lo lamentable. Entonces, bueno, cuando vemos lo que... ¿Qué te puedes esperar de los demás? Pues. Sí, y cuando vemos eventos tan lamentables como el que, pues, como dices, es algo más cotidiano, pero este caso llama la atención por evidente, por lamentable, Hay un artículo que me gustó mucho de lo mucho que se ha escrito, que yo creo que esperaremos el tuyo, Pati, para ver otra forma de ver este tema. Pero ayer Alejandro Ope, ¿no? En realidad sería Alejandro Hope, pero dice que es Ope. Pero con las cosas que escribe de pronto no es tan esperanzador, ¿no? Que habla básicamente de un tema de impunidad. Por supuesto. Es decir, ¿cuál era el cálculo de esta persona para hacer todo lo que hizo de manera tan evidente? Claro. Y básicamente de lo que estás hablando es de un sistema de justicia que permite impunidad y que cada quien le permite sacar su cálculo y que cree que no le va a suceder nada. Pues interesantísimo todas estas gráficas. Así Gracias, es. Paco Abundis, por haber estado con nosotros esta mañana, como siempre, muy interesante, y nos vemos el próximo martes. Al contrario, Gracias, Paco. gracias, Pati.